Aquí en Dominicana se ha dado muy popular últimamente ese asunto de la gente va para el monte. ¿A qué la gente va al monte? ¿A qué Dios ni la Rosa va al monte? ¿En qué ha pasado su tiempo en el monte? Yo pasaba el tiempo en el monte orando, tú sabes, buscando a Dios. Yo amanecía orando en el monte. Como te digo, había gente que iban a hablar, echar cuentos, hacer muecas. Yo iba a orar, a buscar a Dios. No, me querían decir, tú sabes, los compañeros, el profeta, para, vamos a hablar un rato. Dime, fulano, no, varón, yo no vine a hablar de gente aquí. Yo vine a hablar del Señor y me internaba monte adentro y a vocearle a Jehová. El ministerio yo me di de cuenta que lo tenía a la edad de 13 años en el monte, siempre desde que empecé el ministerio, siempre subiendo al monte. Iba a orar al monte, tú sabes, iba con un grupo. Lo único que tú sabes, cuando van en grupo a orar los montes, los jóvenes a veces uno se ponen a hablar, otros se ponen a echar cuentos. Sí. Y estaba yo, que era el que me iba a monte adentro a orar, tú sabes, a buscar al Señor y a buscar el rostro de Dios. Señor, úsame o mátame. Me subí en... ¿A usted de eso? Sí. Me subí en esa mata de guayaba. Señor, tú vas a tener que hacer algo conmigo porque, mira, o sea, Dios empezando el ministerio, me dijo, deja la escuela. Mi padre, o sea, mi papá sacándome de la casa. No, tú eres un vago, vete aquí. ¿Lo llegó a votar? Claro. Ay, Dios. Porque, tú sabes, yo no les recomiendo eso que hagan eso a los jóvenes. Eso fue algo personal a mí, o sea, que Dios me habló a mí. Y, o sea, yo entré en una lucha con Dios. Señor, ¿cómo tú me estás diciendo esto? Después que mis padres han invertido tanto en la escuela, en mis estudios, que deje la escuela. No, yo te voy a suplir y tú le vas a comprar una casa a tu padre y te voy a dar. No, o sea, mis padres eran impíos, no creían eso. O sea, en el ministerio, escalando, tú sabes, las dimensiones, mientras iba al monte, Dios me dio el don de ciencia, el don de profecía en el monte. Y recuerdo cuando el Señor me entregó, tú sabes, ese don, que fue algo tremendo, terrible. Y así fue como el Señor levantó nuestro ministerio. Dios le bendiga de una manera muy especial, señores. Esto se puso terrible, se puso tremendo, ya que hoy me encuentro delante, la otra vez, la última entrevista que hice fue al lado de dos maestros, pero ahora me encuentro al lado de dos profetas terribles, y usted va a ver que sí, solo que son dos profetas del Señor. Pues, como le acabo de decir, me encuentro al lado de dos profetas del Señor, y vamos a ver más adelante que lo que le estoy diciendo es una realidad. Vamos a conocer lo que es un profeta, sus asignaciones y demás. Pero por ahora vamos a iniciar, porque hoy tenemos a nuestro querido profeta Dionis de la Rosa. Dicho sea de paso, señores, yo veo al profeta Dionis de la Rosa profetizando. Dios me muestra esto, Y yo decía, oye, pero este hombre se le ve que comparó, hermano. Es una persona, no niega que dominicano, una persona sana, una persona humilde, una persona sencilla, y la verdad que le bendecimos y damos gloria a Dios por él. Dicho sea de paso, para los que todavía, tal vez, que no creo eso, porque Dios ni es nacional e internacional, obviamente ya ni siquiera vive que en Dominicana, se fue para los United, aunque no pare en United, va viajando para toda parte, que está el hombre activo, ya usted sabe. Vamos a conocer algo de Dionis. ¿Quién es Dionis? ¿Dónde nace Dionis? Amén. Amén. Muchas gracias, mi estimado. Dionis nace en La Ciénaga, en República Dominicana, en un sector muy peligroso, o sea, de la capital, un barrio muy peligroso, sí. Ay, Dios mío. Y pues de ahí el Señor nos levantó, tú sabes, comenzamos el ministerio con 13 años, en un barrio que solo se respira delincuencia. Violencia. Y como dijeron, y saldrá algo bueno de Nazaret. Ay, Dios mío. Y viene el Señor y saca a este hombre. Amén. Tremendo. Mire, bueno, ahorita el profeta Dionis, que dicho sea de paso, estaba administrando lo que es la Cumbre Internacional de Velasco. Yo veo que él, a una hermana que es de México, específicamente de Veracruz, él está ministrando y le está dando una palabra y le está hablando de un lugar de México. Y yo, mientras veo que Dios le está profetizando a ella, veo que dos pastoras están haciendo de sí, y bueno, me la acerco y digo, ese lugar que mencionó, ese es un lugar ya de Veracruz que se llama así, es así como él dijo, sí. O sea, el don profético es tremendo. Hay gente que me ha dicho, mi profeta Dionis, ¿y cómo sabía eso? Bueno, porque para eso es el profeta. Entonces, continuando con lo que el profeta Dionis acaba de decir, hermano, el que no es dominicano, no debe decir, nació en La Ciénaga. La Ciénaga es un lugar marginado, es un lugar, ¿verdad?, donde no mucho, dicho sea paso, yo creo que nunca he ido a La Ciénaga. Es un lugar donde ni siquiera no muchos dominicanos quieren entrar, ¿verdad que no? Exactamente. Y de ahí Dios levanta ese profeta. Entonces, ¿cómo Dios levanta a Dionis? ¿Qué pasó en la vida de Dionis, donde Dionis descubre que tiene un llamado profético para las naciones?
Esta es mi cámara. No, aquí, aquí. Ok, bien. Mi ministerio yo me di de cuenta que lo tenía a la edad de 13 años en el monte. Siempre desde que empecé el ministerio, siempre subiendo al monte. Iba ahora al monte, tú sabes, iba con un grupo. Lo único que tú sabes, cuando van en grupo ahora a los montes, los jóvenes a veces uno se ponen a hablar, otros se ponen a echar cuentos. Sí. Y estaba yo que el que me iba a monte adentro a orar, tú sabes, a buscar al Señor y a buscar el rostro de Dios. Señor, úsame o mátame. Me subí en... ¿A eso? Sí, sí. Me subí en esa mata de guayaba. Señor, tú vas a tener que hacer algo conmigo porque, mira, o sea, Dios me, empezando el ministerio, me dijo, deja la escuela. Mi padre, o sea, mi papá sacándome de la casa. No, tú eres un vago, vete de aquí. ¿Lo llegaron a votar? Claro. Ay, Dios mío. Porque, tú sabes, yo no les recomiendo eso que hagan eso a los jóvenes. Eso fue algo personal a mí, o sea, que Dios me habló a mí. Y, o sea, yo entré en una lucha con Dios. Señor, ¿cómo tú me estás diciendo esto? Después que mi padre han invertido tanto en la escuela, en mis estudios, que deje la escuela. No, yo te voy a suplir y tú le vas a comprar una casa a tu padre y te voy a dar. No, yo, o sea, mi padre era impío, no creían eso. O sea, hasta que yo me fui ganando a mi familia para el Señor, la gran parte de ella, mi madre, algunas de mis hermanas. Y, o sea, en el ministerio, escalando, tú sabes, las dimensiones, mientras iba al monte, Dios me dio el don de ciencia, el don de profecía en el monte. Y recuerdo cuando el Señor me entregó, tú sabes, ese don que fue algo tremendo, terrible. Y así fue como el Señor levantó nuestro ministerio. Amén. Aquí en Dominicana se ha dado muy popular últimamente ese asunto de la gente va para el monte. Aquí la gente va al monte, Dios. O sea, aquí usted va al monte, ¿qué tiempo? Vamos. La gente me dice, yo quiero ir para el monte, pero ¿a qué Dios le da se va al monte? ¿En qué ha pasado su tiempo en el monte? Yo pasaba el monte, o sea, el tiempo en el monte orando, tú sabes, buscando a Dios. Yo amanecía orando en el monte. Como te digo, había gente que iban a hablar, echar cuentos, hacer muecas. Yo iba a orar, a buscar a Dios. Cuando me querían decir, tú sabes, los compañeros, el profeta, para, vamos a hablar un rato. Dime, y fulano, no, varón, yo no vine a hablar de gente aquí. Yo vine a hablar del Señor y me internaba monte adentro y a vocearle a Jehová. Pero hay gente que si yo lo he visto que van a los montes y a hablar, hermano, sí. ¿Sabe que eso tiene... Realmente confirmo eso que Dios me está diciendo, porque en varias ocasiones hemos ido al monte y he visto personas que literalmente van al monte a hablar con otra persona. Exacto. Yo digo, pero si tú vas a hablar con otra persona, ¿para qué tú vas al monte? Luego, sítate en el parque o algo, porque ¿para qué vas al monte? Porque el asunto del monte es la intimidad, es el secreto, es desconectarte del sistema. De hecho, hay gente que va al monte y tú escuchando el teléfono, pero por Dios. De hecho, una de las cosas de ir al monte también es ir en ayuno. En ayuno, ¿verdad? En sacrificio. Dicho sea de paso, la semana antepasada, o a principio de mes, fuimos al monte y había hermanos que nunca habían tenido la oportunidad de ir al monte y nos testificaban, nos decían que la verdad que cuando tú ayunas en el monte es diferente que cuando siente otra dimensión, sí. Háblame de esa experiencia de ayunar en el monte. ¿Qué usted ha sentido? ¿Qué Dios ha tratado con usted en el monte? Bueno, yo llegué a ayunar varias veces en el monte y o sea, se siente... El espíritu se siente renovado de una forma diferente. Tú sientes la unción, tú sientes el poder, cómo fluye por dentro de ti, cómo va corriendo esa adrenalina del espíritu de Dios, o sea, esa adrenalina del dunamis, tú sabes que significa poder, dinamita. Y eso pasa cuando tú te renuevas en el monte, pero es como te digo, o sea, no todo el mundo puede sentir eso porque no todo el mundo va a buscar eso. Hay gente que van al monte, prenden el teléfono y dicen, no, aquí estamos, deja tu petición. Y lo más fuerte que no oran, óyeme, y que deja tu petición, eso no oran ni 5 minutos. Entonces, para uno recibir, hay que pagarle un precio a Jehová, tú sabes. Y en eso consiste la vida de un ministro, de un profeta, de un evangelista, los 5 ministerios, la búsqueda. Amén. Bueno, pero como me va de acá, que todavía no he hecho nada, porque este es una entrevista mixta, ¿verdad? En los primeros años de mi vida, de tu búsqueda en el Señor, que yo creo que hay casi una similitud, porque mi madre se entrega al Señor a los 16, yo ni a los 13. En esos primeros años, ¿cuál era tu estilo de búsqueda en el Señor? ¿Ibas a los montes, buscabas a Dios, o te cayó el ministerio así de repente? Tú ibas, como dice Dios, y una gente que estaba en el monte, mira, órame por esto, o ¿cómo era el asunto? Bueno, por lo menos en la temporada cuando yo comencé a buscar al Señor, era, bueno, la generación de lo que algunos le llaman la vieja escuela. Nosotros llegábamos a la iglesia y desde niño, había niños de 9 años que se entraban 3 días de ayuno corrido y los papás los sacaban a golpe de la iglesia y ellos volvían al otro día todo agolpeado a seguir orando.
y buscábamos mucho a Dios, nos íbamos para los montes en ayuno y uno solía normalmente, así como dice el profeta, decirle a Dios, cambia mi vida o mátame, porque la vida para uno carecía de sentido. Uno se había entrado, como yo decía, de cabeza al Señor y lo único que uno quería era ver la gloria de Dios, más nada. A mí a los 16 años ya yo tenía una trayectoria larga porque me tiré a la calle desde los 12. Ya yo llegué al Señor con una niña, pero a los 16 años yo estaba cursando el segundo de bachiller y el Señor me dijo, suéltame la escuela, quiero que me sacrifiques los estudios porque no vas a ser abogada, vas a ser predicadora. Y fue algo que Dios me pidió a mí en ese momento y decidí soltar todo y comenzar a buscar a Dios como el único barco en medio de alta mar. Y ahí uno comenzó a tener experiencia con Dios y a crecer. Cuando uno iba a los montes, normalmente amanecíamos en el monte de Matachalupe, abrazados de una mata. Incluso yo siempre tenía una varita porque había muchas cacatas que salían así para matar las cacatas. Y uno se quedaba en medio de la oscuridad. Las arañas gigantes, yes, las tarántulas. Yes, yes. Y uno estaba en medio de esa atmósfera como que era algo muy emocionante estar ahí con el Señor. Había animales, vacas en el monte y uno no le estaba dando mente a que estaba tarde de la noche ahí, sino que uno estaba tratando de conectar con Dios de alguna manera, aunque costara lo que costara. Amén, amén. Bueno, en verdad, aunque hemos hablado de los montes, hay un asunto, un misterio en los montes, y es que muchos ministerios han nacido en montes, ¿verdad? Ministerios de profetas, de evangelistas, de pastores, han nacido en los montes. Pero como estamos hablando de profeta, yo quiero que el profeta Dios me describa con sus palabras cómo usted define un profeta. Para usted, ¿qué es un profeta? El profeta tiene los oídos en el cielo, tiene la boca en la tierra. El profeta, tú sabes, no se compromete con nadie. Porque, o sea, hoy en día hay mucha gente que tiene don de profecía y otros don de ciencia, pero es muy difícil encontrar un profeta genuino. ¿Por qué? Porque el profeta genuino tiene algo que lo distingue del montón, y es que es perseguido por lo que da. Tú sabes, el profeta genuino, Dios le entrega mensajes que no le van a agradar a todo el mundo. Dios le entrega cosas que no van a ser del agrado de todo el mundo. Y ese profeta o esa profetisa tiene que dar eso que Dios le está entregando, sí o sí, porque viene de parte de Dios. Y, o sea, una de las cosas que distingue a los profetas es que no tienen compromisos con nadie. Lo que Dios le da, lo sueltan tal y como el Señor se los da. El profeta es alguien que tiene el espíritu de profecía dentro y el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Es una persona que quizás no estaba en esos tiempos de Elías, de Eliseo, pero tiene el mismo espíritu que tenían Elías y Eliseo. O sea, no lo mismo como la ley, porque, ¿sabes? Son dos tiempos distintos. Una dispensación diferente. Exactamente. Tenemos el mismo objetivo, pero diferentes asignaciones. Elías tenía una asignación, nosotros tenemos otra, pero es el mismo espíritu que es el espíritu de Yahweh, el espíritu de Jehová. Profeta, hay personas que, porque ven que, por ejemplo, Dios lo puede utilizar para una palabra a un presidente, a una nación, a una iglesia, se hacen a veces una idea de pensar o creer que el profeta tiene una palabra de Dios para todo el mundo. ¿Es posible que el profeta tiene una palabra de Dios para todo el mundo o a veces no hay palabra de Dios para alguien? Mira, es un poco fuerte porque si te digo, mira, hay varios tipos de profetas, como te digo. Hay profetas que para todo tienen algo, pero hay profetas que se dejan dirigir por Dios y solamente hacen lo que Dios le diga que haga. Bueno, pero explícame solo un poquito. ¿Cómo así que hay profetas que para todo el mundo tienen algo? Porque, por ejemplo, mira, y la gente consultaba a Samuel. Samuel siempre tenía uno en la recámara para todo el mundo. O sea, pero Eliseo es diferente. Eliseo se topa con una mujer que Dios le dice, que él dice, o sea, no me fluye nada. De hecho, o sea, es primera vez que veo que en la Biblia que un profeta, o sea, busca información. O sea, primera vez que veo eso, que me topo eso, cuando Eliseo le mandó a preguntar a la tsunamita qué necesitaba, porque él no sabía el problema de ella. ¿Y dónde estaba él? No, en ese momento estaba en la casa de la tsunamita, pero cuando ella va de nuevo, él está en el monte buscando a Dios, sí. Y ahí es donde el criado Jesse le dice, no Jesse, le dice, ¿qué tiene esta mujer? Dios no te está revelando algo de ella, mira, ahí viene. ¿Sabe qué le dijo Eliseo? Dios no me está mostrando nada. Dios no me está revelando nada. Entonces, o sea, es así como le digo, y están esos dos tipos de profetas, pero yo creo
que ni a un Samuel ni a un Elías, o sea, tenían palabras para todo el mundo, porque hay momentos que Dios te va a dejar en blanco y que Dios te va a decir nada. Amén, amén. Amén. Sabe que la semana pasada estaba orando allá abajo y mientras oraba, el Señor me habló y yo le había dicho a varias personas que yo no era profeta. Entonces el Señor me dijo, entonces tú dices que tú no eres profeta. O sea, y yo, o sea, me estaba llevando a un entendimiento. Entonces cuando comenzó a tratar conmigo eso, me hizo entender que como que hay algo de profeta en uno, porque yo creo que todo el mundo tiene algo de profeta. Entonces ahí hice un en vivo, vía Zoom y vía YouTube simultáneamente, y el Señor comenzó a darme profecía para personas ahí, había un montón de testimonios, pero en el Zoom hubo una persona que me dijo una palabra que me marcó, y me dijo, pastor, ¿sabe algo? Tiene que saber esto, me dijo, a veces cuando tú no le das una palabra a alguien que va en pos de una palabra, pero Dios no te da la palabra a ti, también eso se cuenta como palabra de Dios. No sé si me entendió. El silencio. O sea, el silencio. O sea, alguien viene, por ejemplo, Juancito viene, profeta, dame una palabra de parte de Dios. La palabra que Dios que tengo para ti es ninguna. Bueno, la palabra que Dios que tengo para ti es nada, porque Dios no me ha dicho nada. Dice, también eso es profecía para ti, porque Dios no me ha dicho nada, decirte nada. Claro, que recibe la nada. Como te decía ahorita, si me pongo a decirte, me pongo a adivinar, a inventar cosas. Sí, es el peor error de los profetas. Tú sabes, cuando Dios les revela, se ponen a inventar. Entonces ahí viene de algunos profetas, tú sabes. Amén. Esta pregunta va para mi amada, y también eso de que luego también para usted. Para usted, pastora y profeta, tremendo. Dicho de paso, el primer ministerio de mi amada fue de profecía, fue que luego hizo una transición. Sí, hizo una pausita, pero de hecho, usted va a ver ahorita, se va a poner tremendo. Pero para la pastora Beatriz y profeta también, ¿cuáles tipos de profetas usted conoce, usted entiende que existen en la tierra? Bueno, hay diferentes tipos de profetas. Hay profetas que son de iglesia, que tienen un don de profecía que es diferente al ministerio profético. ¿Esa nueva profetas en su iglesia? Tienen una asignación muy limitada, no son profetas de naciones. Hay profetas que tienen un nivel que muchas cosas les son reveladas, como decía Dionio. O sea, fácilmente se paran frente a ti y ven la vida completa tuya sin ni siquiera estar recibiendo tal vez algún tipo de revelación. Me he topado con eso. De hecho, en una ocasión logré estar en ese nivel, que creo que es un nivel al que el profeta puede llegar. Porque en esa etapa, por lo menos en la que viví, que fue la que me causó muchos problemas, yo no podía estar en un grupo de personas porque yo escuchaba en voz alta el pensamiento de todo el mundo, literalmente todo el mundo. Hubo una persona que hizo una apuesta en un campo y le dijo, no hay profetas como en la antigüedad, que la gente iba y ellos hicieron una apuesta. Y yo estaba en mi casa viendo la apuesta y viéndolo a ellos dos. Y cuando venían llegando, en ese tiempo ya me habían acusado de bruja, nadie se juntaba conmigo. Y ellos vienen llegando, yo salgo con los ojos hinchados porque estaba llorando en la presencia de Dios. Y cuando ellos se paran y tocan la puerta, yo lo miré y le dije, perdiste el dinero porque él ganó la apuesta. Tú le dijiste esto y esto. Y el otro dijo, ay, mi madre. Y se fueron porque dijeron, no, tiene un espíritu encima que... Entonces eso en esa temporada me causó conflicto. Hay niveles a los que los profetas entran que pueden ver en el mundo espiritual muy abiertamente, y también hay un nivel donde Dios te oculta muchas cosas, que era el nivel en el que estaba Eliseo cuando la tsunamita viene. Está en una atmósfera, tal vez por el sentimiento que le tenía la misma tsunamita, donde a él se le ocultó el sufrimiento de ella. De hecho, si él se hubiera dado cuenta que el muchacho hubiese estado enfermo, no resucita el muerto, porque Eliseo se hubiese ido allá inmediatamente a resucitar ese muchacho antes que muriera. Pero Eliseo, la Biblia dice que no, es que lo que tú hablas en tu cámara más secreta, ya él lo sabe, porque andaba en una atmósfera muy alta. A veces también sucede con los profetas que Dios nos oculta cosas por nuestros sentimientos humanos involucrados, porque vamos a impedir un propósito si pudiéramos intervenir de alguna manera. Gente que Dios te dice, un ejemplo, Dios le dijo en una ocasión a Eliseo, viene hambre sobre la tierra, y él va y le dice a la tsunamita, agarra a tu familia y vete, porque viene hambre, tú sabes que somos... Y en una ocasión hay gente malintencionada, y yo le digo, viene unos homicidas ahí, no me abran la puerta. Sí. Antes que llegar. Entonces tenía un nivel muy alto. Ahora, algo que tiene que saber
el profeta. Es que el profeta puede estar en un nivel alto y puede ver cualquier cosa hasta que Dios interfiere. Porque Eliseo dice, Jehová no me lo ha revelado, o sea, me lo ha encubierto. Para él no verlo, Dios tuvo que tapárselo, encubrírselo. Y los profetas que están en esos niveles, que bueno, nuestro hermano profeta Dionis anda en un nivel muy alto, hay cosas que Dios te las encubre, porque Dios no quiere que tú interfieras. Así como él fue y le dijo, vete que viene hambre. Si él se da cuenta y Dios le revela que el muchacho va a enfermar, llega 2 días antes para evitar que la enfermedad toque al muchacho y el milagro de resurrección no se da. Exacto. Entonces, hay veces que Dios profeta, que el Señor, ¿y por qué tú no me mostraste que mi hijo iba a tener ese accidente? Porque Dios quería darle el tablazo al muchacho, a ver si se alinea, y si te lo muestra, tú te metes al medio y lo evitas. Entonces, hay esos niveles de profeta, algunos con un nivel muy alto, otros con una visión más baja, pero Dios lo usa de igual manera. Ahora hay profetas de oficio. Yo le llamo a ese tipo de profetas que son profetas fuera y adentro. Eso vienen de allá del mundo. Allá la gente iba y me decía desde niña, ¿qué va a pasar hoy? Porque hay profetas que no fueron profetas cuando llegaron al Señor, sino que fueron profetas desde el vientre. Desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Y desde que nacieron eso comenzó a darle problemas porque ellos veían más que los demás. Claro, a uno iban y le preguntaban el premio que va a salir mañana, a quién van a matar. Y te comienzan a decir, ese brujo ese tiene, pero en sí es un don que trae desde antes de nacer. Porque hay gente que llegan al Señor y Dios le imparte dones, el Espíritu Santo, pero hay otros que lo trajeron desde antes de la fundación del mundo y que ya lo traen innato. Hombre, sí. Hay algo que quiero tratar acá ahora, esto es muy serio. Sí, y es que hay personas que ellos entienden que todas las profecías, o porque el profeta habla, como Dios le decía, que el profeta tiene el oído en el cielo. El profeta cuando habla es porque está recibiendo voz de Dios y está hablando. Pero hay profetas o hay personas que entienden que todo absolutamente lo que Dios le dice es para decirlo. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes si al profeta de Dios todo lo que Dios le dice, todo lo que Dios le muestra, tiene que tirarle a veces hasta crudito así, o hay cosas que Dios te la dice a ti en lo personal. Vamos a comenzar. Esta pregunta es para los dos, pero quiero primero al profeta. Wow, qué pregunta. Sí, o sea, mira, lo que Dios le muestra al profeta, no todo es para que lo diga. Y quiero dar varios ejemplos. Mira, yo he estado ministrando y Dios me ha mostrado cosas fuertes. O sea, yo conozco profetas que yo sí, o sea, yo conozco uno por ahí que ese, tiró, o se escuchó sí, sí, no, y el tipo es fuerte, o sea, el tipo es letal. Ese tipo al que le puso el ojo y le dijo, ¿tú estás haciendo esto? Sí. Y, o sea, oye, el profeta le está diciendo que no es un tipo que se le puso el ojo. Sí, que es el área de él, o sea, ese varón no cambia así, o sea, él es de, no, y él es vieja escuela, él es de los tiempos. De hecho, él tuvo un choque con Héctor de la Cruz en su tiempo. Tú sabes, pero él se humilló y, ¿sabes? Y habiendo dado una palabra, que Dios va a cortar que no se humille, y el varón fue que se humilló, tú sabes. Sí. Y el varón sigue todavía. Se chocaron dos profetas. Se chocaron dos profetas, sí, pero en realidad, Héctor de la Cruz era profeta, o sea, pero Dios lo usaba también en profecía y en don de ciencia. Pero lo fuerte, o sea, fuerte de Héctor también eran los milagros, o sea, porque Héctor tenía los 9 dones. Pero ese varón que te estoy diciendo, nada más es profecía y don de ciencia, o sea, y el hombre sigue vigente todavía y te estoy hablando con un hombre letal. Pero te voy a dar un ejemplo que me ha pasado a mí. Yo tengo videos ahí, o sea, revelando cosas fuertes. Por ejemplo, yo tengo, hace varias semanas atrás, yo estaba ministrando en el sur de Carolina, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y Dios me muestra un varón y me da el nombre de él. O sea, yo los hablo, le digo, mira, Dios me está mostrando algo de ti. ¿Tú quieres que lo diga sí o no? Porque es algo delicado. Pero en verdad, el Señor me había dicho, no se lo diga, porque ese varón lo están buscando, y si ese video sea, me estaban grabando, pero yo no he sacado ese video. ¿Por qué? Porque yo le dije algo delicado. Y dije, ¿tú sabes lo que Dios me está mostrando de ti? Tú mataste a una gente, tú estás corriendo, tú estás aquí porque tú estás corriendo. Tú vienes de México corriendo porque mataste a una persona, que a ti te está buscando la policía ya, y tú estás aquí escondido. Y el varón comenzó a sufrir profeta. O sea, y yo ahí mismo, tú sabes, le dije, bueno, okay. ¿Y tú se lo dije en público? Se lo dije en público, pero nada más me estaban grabando a mí, o sea. Ahí no lo enfocaron. Sí, entonces, esa parte del video, esa parte, yo no la subí y la mochila no la voy a subir porque eso es algo comprometedor. O sea, yo he ido a lugares que Dios me ha mostrado, tú ese pastor que está ahí, ese pastor está aquí, era un narcotraficante, hizo esto y esto y esto,
así, 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 Jehová me está mostrando este de esto, sí, varón, pero tú sabes, hay que ser prudente, cosas así, o sea, muchas veces ni se pueden decir en público, ni se publican porque pueden traerle un problema. O sea, yo hace unas semanas atrás también, pero eso lo hizo una persona, tú sabes que eso salió sin mi consentimiento, anda un video muy viral por ahí, donde Dios me mostró una mujer que estaba fumando dentro de la iglesia cristiana, tú sabes, y el Señor la llamó por nombre y apellido y todo. Y, o sea, el Señor respalda. Si una gente se niega de que no, que porque eso me ha pasado, tú sabes. Una vez el Señor señaló a una persona y dijo, no, que yo no estoy haciendo esto. Ok, tú no estás haciendo esto, apunta este número. Tal y tal y tal. Y cuando llamaron, o sea, el varón pasó una vergüenza fuerte porque no se quiso humillar. En vez de humillarse, lo que comenzó, mire, varón, usted lo que está hablando mentira, usted es un falso profeta. ¿Cuándo yo estaba haciendo esto? Ah, pues tú no estás haciendo eso. Y cuando llamó, atendió la amante al teléfono del varón. O sea, eso fue algo fuerte. Pero te estoy diciendo que son cosas que muchas veces, o sea, yo la hice al comienzo de mi ministerio también, cosas que a veces, o sea, el mismo Señor te dice hay cosas que no las suelte. Sí. Por ejemplo, Dios me ha mostrado a mí cosas fuertes, gente desaparecida, tú sabes, y yo he querido, wow, Dios me dio este rey, espérate, lo voy a lanzar, porque, ¿me entiendes? Eso es algo fuerte. Y eso yo sé que Dios me ha dicho, no diga eso. Que te Dios te toca ofenderte. Claro, o sea, porque una vez, tú sabes, porque el profeta tiene el don de ciencia y la profecía, eso es como una antena que tú tienes y tú recibes. Ahora tú tienes que buscar la confirmación de Dios y tú puedes decir eso, no. Porque muchas veces Dios no te da eso a ti para que tú lo lances porque te puede meter en un problema. Sí. Entonces yo conozco, o sea, hay un profeta que amigo mío, que ese nada más era el área de él, o sea, y tú el que tiene eso, o sea, Dios me lo advirtió una vez, que tú el que tiene eso y no tiene misericordia cuando está ministrando, cuando le toca ministrarle a alguien, el próximo golpeado va a ser tú. Sí. Y ese varón hoy en día, ¿dónde está? Y era un hombre, te estoy hablando fino en su tiempo dominicano, está en la cárcel. Sí. O sea, por cosas que cometió. O sea, no voy a dar muchos detalles porque quizá la gente después va a saber de quién estoy hablando. Pero te estoy diciendo, o sea, el varón que te mencioné ahorita lo primero, es un varón, él es puertorriqueño y él vive en Estados Unidos. O sea, y el hombre, estoy hablando que el tipo letal y es el área de él. Aunque él también, tú sabes, han sonado cosas de él, pero es lo que te estoy diciendo. O sea, tú, hay que tener misericordia. O sea, y no todo lo que Dios te dice es para que tú lo sueltes ahí mismo porque te puedes meter en problemas. Amén, amén. Bueno, vamos a la respuesta también. Y hay algo muy poderoso que está bajo la cual estamos todos, profetas, apóstoles, pastores, etcétera, y es la ley de siembra y cosecha. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. En mi caso personal, en los inicios de mi ministerio, yo reconozco que tuve mucha falta de ética y de formación en el ministerio profético. Ahora yo tengo el cuidado, de hecho, de toda persona en sí, trato de tener el cuidado. Hay cosas que uno no la publica, pero en una ocasión, por lo menos acerca de la pregunta que haces, mi amado, Dios, cuando tú entras en intimidad con Él, es como un amigo. Él suele comunicarte cosas que es solo para que Él quiere que tú las sepas, para que no te tomen de sorpresa, porque Él de alguna manera entró en intimidad contigo y a veces te muestra algo que está mal, pero no quiere necesariamente que tú lo corrijas. Y cuando uno no tiene ese conocimiento, uno entra en muchas situaciones complicadas. En una ocasión el Señor me mandó a una iglesia y Él me mostró que la pastora de esa iglesia estaba practicando pornografía. Cuando yo llego a predicar, pues la pastora se sienta al lado y me manda a decir con una persona que allá no se habla lengua y que yo no hablo lengua predicando, pero me lo mandó a decir. Y me dijo que si ella ve que yo entro como en profecía o lo que sea, me va a mandar a quitar el micrófono. Como yo estaba media cruda, que sí, porque lo peor que puede hacer un profeta es no encontrar a alguien que lo forme. Sí. Porque Samuel llegó a ser un hombre muy grande en Dios, pero Samuel necesitó un Elí que le enseñara a conocer la voz de Dios y a decirle cómo manejarse en un escenario. Y de repente la pastora, Dios comienza a revelarme palabra profética, no era ni siquiera para ella, pero yo veo que viene caminando hacia mí con ojos así como de te mato. Te dijimos que no comenzaras a profetizar, sino solamente predicar. Y en ese momento yo le declaro una palabra profética de que yo había visto una situación en ella y ella se acercó como con mucha furia y los hermanos ya se prepararon, le va a arrancar el micrófono y se va a armar aquí la de Troya. Y cuando ella se me acercó, entonces yo le di otra palabra y le dije, porque ella me dijo, es mentira. Digo, entonces es mentira. Y yo dije, suéltala, diablo.
La líder agarró la falda y se la puso en la cabeza, delante del pueblo, y comenzó a bailar como si estuviera bailando en un tubo. Ay, 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 ay. Una locura. Entonces yo, lo más rápido que se me ocurrió fue decirle a los hermanos, todo el mundo contra la pared, y 2 diaconisas vengan con una sábana y arrópenla. Porque para colmo no tenía un medio fondo, algo debajo que la cubriera, tenía un panticito transparente y eso era la película del siglo. Pero yo me sentí muy mal. Al siguiente día ella me mandó a buscar para que orara por ella en la casa. No podía levantar el rostro de la vergüenza. Tuvimos que orar por liberación, eso fue una locura. Pero yo en otro estado le hubiese llamado al cuarto y le digo, pastor, hay una situación aquí, porque no es solo que es ella que tiene una situación, sino que hay un pueblo que también yo debía cuidar. Pero en ese momento mi papá me soltaba y yo decía así, 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 ay. Entonces eso dañó mucho mi vida. Entonces la gente me tenía miedo. Que ella viene para acá, y la gente en vez de acercarse se colocaban atrás, decían, no, es que llegó un punto que los hermanos iban entrando a la iglesia y decían, hice esto y esto y esto, para evitar que ya yo fuera a decirle, y ellos entraban confesando por la puerta. Y eso provocó que mucha gente se me alejó. De hecho, una amiga que tenía, que era la única que me andaba conmigo, se me acercaba, me dijo, te voy a ser sincera, te quiero mucho, pero nadie quiere andar con alguien que Dios le diga todo lo que dice y lo que piensa, porque uno piensa tontería. Y ya varias veces Dios me había colocado detrás de ella cuando ella estaba hablando cosas que yo entendía que no debía hablar, y yo le decía, yo estaba detrás de ti. Y ella me dijo, me alejo, y a mí me dolió muchísimo. Ese fue el golpe mortal. Esa era mi única amiga en ese tiempo. No se sentía libre para y me dijo, yo no me siento libre al lado tuyo, porque ya está, que yo pensé cualquier cosa y estás. Entonces, eso me afectó. Pero los profetas con el tiempo aprenden a qué se dice en público, qué no se dice en público, qué pueden manejar con una persona. Yo suelo quitarme el micrófono cuando lo que Dios me está mostrando es complicado, como en una ocasión que estaba ministrando a una líder de damas y el Señor me mostró que se había acostado el día anterior con un impío. Yo me quité el micrófono, te estabas acostando con un impío y el diablo te va a llevar si no haces un cambio hoy. Y al final del evento ella se reunió conmigo y me dijo, ¿qué hago? Digo, llama al pastor, siéntate atrás hasta que termine el evento y dile que tú estás mala y que van a hablar luego, que no pueden ministrar ahora, y pongo una sustituta. Pero en mis inicios, yo le hubiese dicho, te vi con el impío así, así, las sábanas eran de tal y tal color. Y que se muera quien se quiera poner. Entonces, los profetas cometen novatadas o errores al principio, ¿verdad? Pero hay algo aquí para pasar al próximo punto, y es, hay cosas que Dios me las dice a mí, como me decían, que para ti, para tu conocimiento, no para que lo divulgue. Pero, ¿qué podría pasar si Dios me dice en varias ocasiones cosas para mí, no para que la diga, y yo la digo? ¿Qué podría pasar? Bueno, eso te puede traer consecuencias, y bueno, Dios siempre respalda al profeta, ¿me entiendes? Por eso te estoy diciendo que, o sea, esos lugares que Dios me llevó así fuerte y me reveló eso, eran gente, tenlo por seguro que no eran gente buena, o sea, eran personas que de dura servir, y eso le pasa mayormente, o sea, a la gente que está dudando, y viene Jehová, le destapa los pecados ocultos, le destapa, o sea, lo que están haciendo, y ahí es donde vienen las cosas en contra, o sea, de que quizás como alma, tú sabes, uno dice, wow, pero que el Señor te dice, tienes que hacerlo ahí, y el Señor también te dice algunas veces, no lo hagas. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas se pueden hasta descarriar, y tú puedes perder un alma por la falta de conocimiento y de sabiduría. Amén. Entonces, por ejemplo, o sea, yo estaba ministrando hace como 2 semanas en Florida, y Dios me dio, o sea, yo le estaba ministrando a una mujer, y el Señor me dijo, a ella le mataron al hijo, pero dile a ella que yo voy a hacer justicia. Dios me dijo, eso dilo, tú sabes, porque ya eso, Dios me dijo, es un caso ya que o sea, ya. Hay profecías, no importa lo grande o lo chica que sea, va a depender del mandato que Dios te dio al momento de la profecía. Exactamente. Porque a veces profecía que te da para ti, para tu conocimiento. Por ejemplo, desde el ángulo mío, no soy, bueno, voy a decir, sí, soy profeta. Me dijo que no diga que no soy. Recuerdo que en una temporada de mi vida, Dios me hablaba mucho, y
habían cosas que el problema era que todo lo que me decía lo tiraba para adelante. No, pero no eran cosas que comprometían a nadie, porque a veces ni siquiera son cosas que no comprometen a nadie. Porque yo entiendo que el profeta de una manera u otra suele tener una cierta amistad con Dios, una cierta relación con Dios. Por ejemplo, si tú eres mi amigo, yo te cuento cosas, te digo cosas que no se las diría a otro, porque tú eres mi amigo, tú lo vas a divulgar, como decía en su momento. Entonces, llega un momento cuando yo creo que el profeta, una de las cualidades que tiene el profeta es que es amigo de Dios, porque Dios habla con sus amigos, con sus profetas. Entonces, llegó un momento cuando todo lo que me decía, pues yo lo tiraba para adelante. Dios me mostró esto. Entonces, de repente, como que no escucho nada, no veo nada, pasan días, viene días, y yo, Señor, pero ¿por qué no me digo? Que no me dice nada. Y pasan días, y cuando me doy para atrás, digo, pero es que yo estaba orando mucho. Es que todo lo que me decía, yo lo decía, cosas que eran para mí, cosas que yo no era por decir. Ahí tengo que humillarme delante de Dios, Señor, perdóname, tú sabes, no lo volveré a hacer. Y después de una temporada un poquito larga, como que me aceptó el perdón. ¿Le ha pasado? O sea, no, mira, reservado. Yo siempre he sido reservado, pero, o sea, yo no me retracto en realidad. Cuando Dios me dice algo, Dios me lo dice porque así, yo sé que he cometido, o sea, cosas que hay que a nadie le gustaría eso, ¿me entiendes? Que tú destapes, pero yo cumplo. Es como te digo, que los profetas no se retratan. Yo, o sea, algo pasó una vez, tú sabes, y Dios sí me dijo que no lo dijera. Yo agarré, atento a mí, y lo dije, y eso me trae un lío tremendo de algo que pasó aquí, o sea, hace varios años atrás. Y Dios me dijo, o sea, no hable de ese tema, me dijo, no toque ese tema, porque Dios me mostró algo muy delicado, pero muy fuerte. Y la persona que le pasó eso, yo llamé a la esposa, le dije, mira, Dios me mostró esto y esto, al ver con una hermana de ese que fue, tú sabes, un evangelista que hace años atrás. Y Dios me mostró algo muy fuerte. Dios me dijo, no toque ese tema. Tú sabes, entonces, porque es lo que te estoy diciendo. Cuando Dios te dice no haga algo y tú lo haces, ahí es donde viene como te dije hace un momento, o sea, yo hace 2 semanas estaba en Florida predicando, en Orlando, y había una mujer, sí, ella era de Puerto Rico, ella había ido a la campaña y Dios me dijo, dile que ya le matan a su hijo que se llama así, así, así. Y la mujer comenzó a llorar ahí fuerte, y Dios me dijo, pero dile que yo voy a hacer justicia. Me mostró los 2 nombres de las 2 personas que mataron al hijo de ella. Wow. Y cómo sucedió, pero eso era algo público. La mujer comenzó a testificar así. Sí, ellos fueron, pero no han hecho justicia y eso. Y, o sea, 2 pandilleros ahí que el Señor me mostró cómo habían pasado las cosas. Y, o sea, como te digo, eso trae consuelo, tú sabes. Sí. Esa mujer dijo, eso era un peso que yo tenía en mi corazón, pero ya yo me voy tranquila porque yo sé que Dios me habló. O sea, yo no conozco a esa mujer y yo nunca nos habíamos visto. Y mira cómo Dios le habló. Pero cuando tú sabes que Dios te dice algo, no lo hagas. Y tú lo haces, o sea, porque Dios te prueba a veces con los dones, a ver si tú quieres más al don que al mismo Dios. Amén. ¿Entiendes? Porque el problema de Saúl fue que amó más la posición donde Dios lo puso que al mismo Dios. Amén. Entonces, Dios le dijo, no haga esto, y vino Saúl y lo hizo. Queriéndole pasar por encima. Entonces, a veces Dios prueba a los profetas. Y mira, no haga esto, pero tú vienes y lo haces pensando, o sea, no, espérate, esto, ¿cómo te digo? O sea, Dios me ha dado, yo tengo re más fuerte, o sea, de presidente, de figuras políticas, de cantante, cosas que esa persona han hecho fuerte, que si eso sale a la luz, o sea, porque Dios me lo ha mostrado y me lo ha revelado, pero yo no puedo salir con eso, tú sabes, porque Dios no me ha dado el permiso de salir con eso. Amén. Continuamos con una entrevista muy fuerte, esto, muy terrible, muy tremendo. Hay una situación es que mucha gente se hace esta pregunta que lo voy a hacer a ustedes, pero hacer la pregunta pesimista. ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que eran profetas, que Dios lo ha llamado a ese ministerio? ¿Qué ocurrió? Usted dice, oye, pero tengo el don, soy profeta. ¿Cuándo usted descubre eso? Bueno, yo descubrí eso cuando yo tenía 16 años. Yo me convertí a los 13, a los mismos 13 empecé el ministerio, pero yo ni sabía que era profeta. Yo pensé, mucha gente no lo sabe. Sí, yo pensé que yo era evangelista. Y hasta que en el monte, yendo al monte, fue donde el Señor me habló. Y me dijo, lo que yo ponga en tu boca, eso vas a decir. Yo te levanto como profeta de naciones para estos últimos tiempos. Y, o sea, a través de lo que voy a poner en tu boca, voy a sacudir naciones, sacudiré imperios, presidentes. Y, o sea, yo no entendía lo que Dios me estaba diciendo. O sea, ¿cómo que profeta? Sí, yo creo que yo soy evangelista, dije yo. O sea, pero yo no pude contender con Dios porque Dios me estaba hablando ahí. Y había un evangelista en esos tiempos que Dios lo usa tremendo.
Y, o sea, yo veía, tú sabes, yo decía, wow, yo seguía como esa línea. Y, o sea, el Señor, o sea, yo me inspiré a través de Luis Urbáez. Wow. Leyendo el libro de Luis Urbáez, conocí la hija. Para el mundo lo leía. Sí. El mundo, igual. Conocí la hija de él, de Luis Urbáez, una de sus hijas, porque él tuvo varias, la esposa. Y tú sabes, eso marcó mi vida, porque la hija me dio una palabra también, y eso, tú sabes, me sacudió. ¿El profeta la hija también? No. Pero me dio una palabra. Me dio una palabra así, porque era algo. O sea, Dios me había hablado cuando yo empecé el ministerio, me dijo, te voy a usar como Luis Urbáez si me buscas de todo corazón. Yo no sabía quién era Luis Urbáez, yo comencé a buscar quién era Luis Urbáez. Me di cuenta que había un libro, adquirí el libro, comencé a estudiarlo en el monte, y de ahí, o sea, por todo eso de una manera fuerte, los 9 dones, pero, o sea, yo me di cuenta, como te digo, de lo profético en el monte, en realidad, en el monte. Y mi amada, ¿cuándo descubre que tenés ese don profético, ese ministerio profético? Bueno, yo comprendí una vez llegó al Señor que lo que me sucedía era que tenía una especie de don o ministerio profético, porque no puedo decir que sucedió cuando llegué al Señor, porque la gente solía ir a casa, yo siendo pequeña, y yo pararme y yo veía la enfermedad que tenía adentro y iba a suceder esto. Llegó a sucederme que la gente me acusaba de que era yo que provocaba el mal. Por una ocasión llegan 2 personas allá a casa a saludar a mi mamá y yo lo miro y le digo, yo los veo muertos rumbo a la playa, hay una pierna en una orilla de la carretera, hay un brazo, y yo comienzo a describir lo que estoy viendo. Yo tenía cuando eso 8 años. Y mi muchacha, mi mamá me dijo, cállate, y me partió la boca porque me decía, tienes la lengua de chivo. Y el hombre dijo, no, déjela tranquila que esa muchacha hablando disparate. Yo tengo un viaje para la playa, pero nosotros nos vamos en unos vehículos, luego venimos de allí en unos motores. Y yo lo agarré así por la mano y le dije al hombre, no se vaya. Y mami me quitó y me dijo, muchacha, porque me trataban así como que ya viene esta loca a decir. Cuando venían de allá para acá de la playa, en 2 motores chocaron y la mujer salió volando. Y los trajeron por pedazos, así mismo, una pierna que tuvieron que cosérsela, muertos. Y cuando yo fui al velorio, yo lloré y yo le dije, ¿por qué no me escucharon? Y ahora hay gente que decían, es ella que lo provoca. O sea, abre la boca y ya hay una desgracia. Entonces, cuando yo llego al Señor, que comienzan a hablarme de que Dios me va a usar, que me va a dar palabra, y Dios comienza a darme palabra, que yo fui libre, yo vi que lo que tenía era un don para salvar vidas, y no para que eso sucedió muchas veces. En una ocasión vi a un compañero mío de la escuela que lo había bateado un vehículo y él había rodado casi de una calle a otra y quedó parapléjico por 1 año. Y yo llamo al papá y yo le dije, yo vi que batearon a fulanito en una bicicleta, la calle estaba sin gente y yo detrás de una reja gritaba para que la gente fuera a recogerlo y nadie lo recogió por un rato y él quedó parapléjico. Yo se lo dije al papá. Como a los 2 días el papá le compró una bicicleta. Eran las 12 del mediodía y yo me fui a la casa de una vecina, me siento a ver la televisión y escucho un golpe, ¡pa! Y algo que rodó por la acera y salgo, pero la puerta tenía candado y cuando yo miro al fondo era el niño que había rodado y yo traté de gritar, lo recogieron y duró 1 año y medio parapléjico. De ese... Yo le decía a él Pinino, que es José Luis, él tiene que estar, si está conectado por ahí, es un adulto. Pero yo entendí cuando llegué al Señor que comenzaron a decirme, tienes un ministerio profético, y comencé a buscar a Dios y a desarrollar ese don en otras direcciones. Pero que no fue algo como nuevo para mí, simplemente era como decir, no tengo una maldición encima, simplemente que la gente no me escucha, no soy yo que estoy provocándole muerte a nadie, porque yo solo lo veía. De niña yo lo veía. Fue algo tan fuerte. En una ocasión yo estaba sentada en la sala y yo veo un auto que viene despacio hacia atrás y pisa a un niño de 1 año y medio. Yo miro hacia allá, no viene ningún auto, miro hacia acá, el niño no está ahí. Digo, gracias a Dios que fue una visión. 5 minutos más tarde veo el auto que viene dando reversa rápido, como tú sueles dar reversa hacia atrás. Y hago así, pero el niño no está. O sea... Digo, ok, el auto viene, pero el niño no está. Y de repente el niño de casi 2 años sale corriendo cuando el auto ya está cruzando por su puerta y le cruzó la goma.
Y eso, o sea, eso para mí fue como que lo vi 10 minutos antes. Podía ir en la carretera y ver minutos antes la desgracia o lo que fuera a suceder. Entonces ya cuando llega el Señor, que comenzaron a hablarme que tenía un don, que Dios me había marcado, yo vi que no era una maldición porque yo había querido que eso se me quitara. Amén. Vamos, ya estamos en la recta final, señores, pero hay una pregunta aquí que yo sé que ustedes la están esperando, ¿verdad? Tremenda. Profeta Dionis, con mi amada se le llega primero, le llegue primero. ¿Qué profecía, qué palabra Dios le da que lo estremece así, que usted dice, ay, mi madre, que usted sabía que tenía que decirlo o hacerlo, pero el primero que lo estremeció fue usted? Aunque usted lo dijo, usted respiró, dijo, amén. Bueno, son muchas, han sido muchas, varón. Gracias a la Sí, o sea, han sido muchas porque, ¿cómo te digo? O sea, la mayoría de la gente que sigue nuestro ministerio solamente conocen que nos ven, o sea, dando las profecías así, exacto, detrás de la cámara, pero no saben, o sea, que predicando hay otro Dios, o sea, otro profeta. Entonces hay cosas que Dios me ha tenido que dar para gente que, o sea, han sido cosas fuertes, dolorosas, profecías de muerte, de gente que yo quiero. Me ha dicho, ¿A ti lo que profeta sale de gente que te quiere de muerte, de que van a morir? Sí. Ay, Dios mío. Dile que prepare su casa, que en tal mes se va. Y tú sabes, a veces la gente se lo encuentra como, ¿tú estás relajando? No, yo no estoy relajando. Estoy diciendo lo que se quiere morir. Exactamente. Entonces, tú sabes, son cosas que marcan a uno porque Dios te usa a ti mismo para darle esa profecía. Después tú ves a la gente en un ataúd y, o sea, son cosas que te marcan, cosas fuertes. O sea, como te digo, personas que incluso se descarrían después de cosas que Dios te muestra tan fuertes de esas personas que, o sea, como tú lo hiciste pasar esa vergüenza, mi hermano, delante de la gente, delante de todo el que estaba ahí, sin misericordia. Por eso, o sea, yo cambié esa vertiente. Hay profetas amigos míos que me dicen, no, varón, tú tienes que volver a sacar maña para que la gente te respete como profeta, porque a veces no, tú sabes. ¿Cómo así? No, o sea, que sacar, como me dice mi hermanito Luis. Sí, como dice el profeta Luis, amiguito, yo dice, no, profeta, hay que sacar, porque él también dio los así, también fuerte en ciencia. Y, o sea, no, o sea, yo, no, o sea, no, si puede ser que Dios me dé algo, tú sabes, pero ya es porque algo que Dios me está diciendo, dilo, que eso ya, o sea, esa persona está, ¿me entiendes? Pero no sí, yo no tengo intención, o sea, de fluir así. ¿Por qué? Sí. Porque a menos que Dios no me lo diga, ya si Dios me dice, dilo ahí mismo, es otra cosa. Porque, o sea, yo vi mucha gente que sí se interesaban y aceptaban, wow, es cierto, o sea, si Dios me está hablando así es porque esto y esto. Porque el problema es que a veces uno no usa la sabiduría. Sí. Si tú agarras a la persona y se lo dice, ¿me entiendes? Pero uno agarraba a la persona en el micrófono, fulano, ven acá, tú estás haciendo esto y esto y esto. ¿Tú le eres fiel a tu esposa? No, yo no le soy fiel. Ok, sí, yo le soy fiel, porque nadie va a decir que no. Ok, entonces apunten tal número ahí. O sea, y gente que se descarriaron, gente que hasta el día de hoy no han volvido. Y son cosas que no solamente yo, sino que yo conozco profetas que, tú sabes, que es el área de ellos, te estoy diciendo. Personas que, como por ejemplo ese que te dije al principio, que a este varón, y yo sé, el varón que está preso, o sea, la gente le tenía miedo literalmente. Ese varón cuando llegaba a los lugares, la gente no iba, o sea, la gente le tenían terror porque el hombre, ¿me entiendes? Entonces ahorita, perdón, profeta, que el profeta no debe ser tan cruel con la gente. Exactamente, porque lo mismo que tú estás haciendo, algún día tú lo va a cosechar. Exacto, Dios me mostró eso a mí, eso es de ley. Todos los profetas que tú ves y que tú lo ves sacando, gente. Sí, masacrando personas. Como que se dedican eso. Sí, tú sabes, claro, tú también vas a pasar por ahí. Ay, entonces tú vas a querer después que tengas misericordia contigo. Escuchen eso. Claro, tú vas a querer que después tengas misericordia contigo, pero no van a tener misericordia contigo porque tú no tuviste misericordia. Entonces hay cosas que Dios me muestra a mí, de profecías mundiales, cosas fuertes, o sea, sí, incluso como te digo, para presidente, cosas de lío fuerte, que o sea, yo destapé algo fuerte que el Señor me mostró del presidente de Colombia, que eso, o sea, fue un boom cuando salió eso en el periódico y que acusan al hijo de Gustavo Petro de esto y que se filtraron donos de sí mismo como el Señor me había mostrado. Cuando él me mostró que él iba a ser presidente, yo me mostró que iba a ser presidente y me dijo, dile que se van a afectar 2 notas de audio, que Dios lo va a poner porque el varón va a hacer un mal gobierno
y va a ser algo en contra, o sea, cosas que están en contra de los designios de Dios, y Dios lo va a poner así, así, así. Y, o sea, en Colombia la gente, pero es así, o sea, hay cosas que Dios le muestra a uno que, como te digo, y hay gente que no saben, o sea, hay gente que dicen, no, varón, porque todo lo que Dios le muestra al profeta es para que lo diga. Dios no muestra nada para que uno se quede callado. Eso no es así. Amós, dice la Biblia que Dios le mostró a Amós en Amós 7:4, le dijo, mira, voy a destruir Israel así, así, así. Y le mostró un fuego abrasador, un fuego que iba a desbaratar a Israel, los sembradíos de Israel, lo iba a dejar sin comida, una hambruna, que iba a morir mucha gente. Dice la Biblia que Amós clamó a Jehová y le dijo, Señor, no haga eso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Ahí mismo, dice que Dios desistió de lo que iba a hacer. Que Dios escuchó a Amós y le dijo, está bien, no lo voy a hacer. Entonces, no todo lo que Dios te muestre para que tú lo digas, muchas veces para que tú ores y las cosas no suceden. Y como decía el profeta Diony, tiene mucho que ver con la intención que tiene el profeta. Cuando los profetas comienzan a levantarse, se observa, algunos se encuentran divertidos y oran para que Dios le muestre el pecado, para lanzarlo a la luz pública sin importar quién caiga ni a quién destruyan. Hay otros que cambiaron esa intención y le dicen, Señor, yo quiero que tú me reveles para poder restaurar a la gente, para poder sacarlo del estado de pecado en el que están, no para exponerlos. Y es algo muy tremendo porque, que decía nuestro pastor Diony, que también enseñamos en la escuela, el profeta Diony, entrenando profetas, que tú puedes declarar una palabra profética y tú puedes poner a alguien públicamente de una manera cruel sin Dios haberte dicho que lo exponga. Y Dios te va a respaldar, porque Dios va a respaldar al profeta. Pero esa factura te la van a poner ahí. Exactamente. Y los profetas que se levantan así, que eran muy crueles, llega un momento que no ven, no oyen y no escuchan. Y tú dices, ese era la sombra de lo que quedó del profeta. Porque Dios te entrega una autoridad, pero para que esa autoridad aumente, tú tienes que saber tener un buen manejo de esa autoridad. O sea, Dios no es como los gobiernos, que le dieron autoridad a alguien, comenzó a robar y lo van a promover. Si mal usaste la autoridad, Dios te va a ir retirando. Al principio Dios te va a respaldar. Pero cuando el número de heridos, muertos y dañados aumente, Dios pasa factura con lo que te entregó. Eso el Señor me lo enseñó muy yo creciendo. Me dijo, Beatriz, porque yo era muy agresiva. En una ocasión tuvimos un choque de profetas. Hay una profeta que llegó y tenía una revelación de algo que tenía que ver con mi vida en contra de la revelación que yo tenía. Nos entramos las dos en 7 días de ayuno para que Dios nos hablara. Ay, Dios mío. A ella se le apareció un ángel y le habló todo lo contrario a uno que me habló a mí. Según San ella. Según San ella. Okay. Sí, era todo lo contrario. Dios me habló y me dijo que quería que yo hiciera algo. Y lo que le habló a ella le dijo, dile a ella que no lo haga. Y yo le dije, manita, pero Dios habló conmigo, yo conozco a Dios y ella conmigo también. Para resolverlo fuimos donde la pastora. Como ambas teníamos la misma posición de yo conozco a Dios. Y ella dijo, yo también conozco a Dios. Ay, Dios mío. No había forma de salir del asunto. Y yo dije, perfecto, vamos a hacer un reto profético. Y puse mi mano y dije, mañana no es cristiano al que el diablo le habló. Ella me miró y puso la mano. Al otro día estaba descarriada. A mí me dolió porque era algo que yo no debía hacer. Fue algo loco porque ella se levantó ese día y no tenía su mente. O sea, no fue de que ella recordó, no. Ella se levantó en la mañana, fue y totalmente se apartó, buscó una licra, se puso una blusa corta, se fue a la barra de la esquina, compró una cerveza y llegó donde mí con una cerveza en la mano. Ay, Dios mío. Nunca en la vida he hecho otra situación así, pero a alguien el enemigo le había hablado. Ya luego se repitió la situación y yo lo manejé de otra manera diferente. Porque digo, no, a mí no me interesa demostrarte a ti que Dios me habló. Claro. Tú vales más. Pero en ese momento yo no lo entendí. En ese momento es o tú o yo. Hay gente que para ellos vale más es demostrar que Dios le habló que la persona. Sí. En ese mismo renglón, o sea, hay una historia que me contó un amigo mío, profeta. Y él me dijo, o sea, que Héctor de la Cruz, con otro varón también, que mencioné hace un rato, ellos tenían, como te digo, ese choque. Y una vez, o sea, Héctor dijo como en un mensaje, Héctor como que le tiró a él, dijo, no, hay gente que andan por ahí que llamando una María, ¿cuánta María no hay? O sea, eso Héctor le dijo de él. O sea, como que le tiró al varón. Gente que lo que viven balbuceando, qué sé yo qué, o sea, y el varón
le tocaba predicar donde predicó Héctor, y hizo párense toda María. Oye, eso es para que tú veas, porque es como la pastora dice, que Dios respalda, o sea, Dios te va a respaldar en el don de ciencia, pero eso no quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. No. Y el varón mandó párense toda María, ok. Oye, lo que hizo, ok, se pararon como 11 María. Ay, Dios mío. Y el varón le dijo, tú te llamas María González, tú te llamas María, a todita le dijo el apellido. Wow. Y vive en tal dirección, así, y a todita le dijo la dirección. Y cuando le iba a decir el rema, dijo, le entregó el micrófono al pastor y dijo, ahora llama al falso profeta ese que, tirándole a esto, o sea, dile al falso profeta desde la cruz que venga y le profetice, y le dejó el micrófono y se fue. Ay, Dios mío. O sea, era como que una demostración. Exactamente, o sea, como que, y mira, o sea, y el hombre fluyó, pero oye, como, de qué manera, o sea, utilizaba, como te estoy diciendo, porque es así, o sea, que cuando Dios te da algo. Creo que es algo, mi amado, que todos los profetas hemos atravesado en algún momento. Es como en el momento donde tú quieres demostrar que Dios está contigo. Cuando te ponen en estrecho, en conflicto. Bueno, en otra ocasión me sucedió te ponen en estrecho, como que una persona, yo llegando de una vigilia, se le entró el enemigo y me esperó fuera de la vigilia, de la casa. Yo no sé si estaba drogada o qué era lo que estaba esa mujer, pero no era cristiana. Y ella me miró y me dijo, tú no te cansas de andar tomando hombres, pero ella lo dijo de otra manera muy fea. A la hora que tú llegas de la noche, sí, pero me lo dijo de una manera más vulgar. Y me dijo, eres una ramera, hija del qué sé yo qué. Tú no eres hija de Dios ni sierva de Dios. A mí se me subió. Yo digo que, yo decía que yo tenía un reloj profético de paciencia bien alto. Y digo, no, se me aceleró el reloj profético y me llegó al límite de paciencia inmediatamente. Y yo la señalé y le dije, si yo no soy sierva de Dios, tú te vas a quedar ahí viviendo al lado de donde yo vivo. Pero si yo soy sierva de Dios, mañana a ti te van a botar de ahí como un animal de 4 patas. Dije la palabra jau. Oye, cuando yo llegué a mi casa, yo dije, Dios mío, que yo dije, está bien, que me dijo, que me llevó al límite y me fui a llorarle a Dios. Al otro día en la mañana, el dueño de la casa llega, no sé qué se le entró, rompió el candado, comenzó a tirarle la ropa para afuera, lo traté para afuera y la gente llama a la policía, eso es ilegal. Y el hombre se puso como loco, le tiró todo para afuera y nada más le decía, te me va, animal de 4 patas. Pero una cosa, y yo gritando, yo me entré en ayuno, grito, y oh Señor, Dios mío, ten misericordia, que ese error fue mío, yo debía aguantar la afrenta, pero de verdad se pasó. Esa mujer dijo palabras vulgares, voceando, que todo el barrio estaba escuchando. Porque yo llegaba de la oración a las 12 de la noche, todos los días nosotros nos quedábamos orando después del culto. Todos los días llegaba a las 12 de la noche, haciéndole morcilla al diablo. Fue como que el enemigo la agarró. Y me descontrolé, ahí me le quemé a Dios, le chirrié candela. Mi abogada ha respondido su pregunta en el mismo tenor que dice, es ¿qué experiencia, o sea, qué Dios te ha dicho, que Dios te ha hablado en un momento dado que te estremeció de manera? Me estremeció. Bueno, han sido muchas cosas. Bueno, una que me estremeció fue que yo estaba orando, el Señor me mostró y me sacó y me llevó donde un pastor que se estaba acostando con su secretaria. Ay, Dios mío. Y me llevó literalmente a la cabaña y yo vi todo, color de sábana, todo, y me volteé contra la pared hasta que todo hubiese terminado. ¿Por qué te estremeció eso? Porque al otro día me llaman para predicar en esa iglesia una campaña de 5 días y el Señor me dijo, quiero que se lo suelte públicamente. Yo no dormí esa noche. Porque, y yo, Señor, ¿tú estás seguro que tú me estás diciendo que se lo vocé públicamente? Quiero que lo hagas. Y yo, Señor, tú estás... Y yo grito, y Señor, y Dios me dio la sabiduría para hacerlo. Muy fuerte. El pastor fue restaurado y todo, que no voy a contar la historia completa. Porque Dios me dio la sabiduría, yo agarré una parábola y hice el llamado, de manera que él se paró desde atrás y se acercó a mí, se tiró de rodillas y dijo, soy yo. Porque si yo lanzaba eso, era la palabra mía contra la de él, yo tenía que llevarlo a un punto de que reconociera. Y luego la sabiduría que Dios me dio, que cuando yo pregunté, ¿quién entiende que yo soy profeta de Dios? Todo el mundo levantó la mano y yo dije, yo quiero que se le caiga gusano a la boca y no le encuentren cura, el que salga de aquí diciendo lo que aquí ha pasado.
porque este hombre merece restauración y se le va a restaurar, pero el chismoso que salga a hablar lo que Dios reveló aquí, que se le pudra la boca y no le encuentren cura. La gente salió de ahí mudo. Ay, Dios mío. Pero eso me estremeció porque ya iba en contra de mi naturaleza. Si Dios me lo hubiese dicho antes, digo, ay, mi mamacita, hay que me Yo invitaron. creo que yo quería probarte y ya si yo sanado. De hecho, cuando yo llego a la casa con todo el curso que yo hice para poder soltar eso ahí con mucha delicadeza y restaurar a esa persona, pues lo pusieron en disciplina, claro, tuvo que entregar a la iglesia todo el detalle, pero no se destruyó ni su casa ni nada. Fue una lloradera de arrepentimiento la que se armó ahí por todos lados. Cuando yo llego a casa, el Señor me mira y sonríe y me dice, me agradó lo que hiciste, porque puse la vida de un soldado mío caído en tus manos y le diste vida. Era una prueba. O sea, Dios está diciendo, esta asesina, porque hay que reconocer, a mí me formaron un sistema asesino, donde el deleite era decir, tú estás haciendo esto y decirlo en público y con el micrófono en mano, para que te diera duro. Entonces, Dios me reformó esa parte. Pero esa fue lo que Dios me dio que hiciera, que más me hizo temblar. Esta pregunta va para ambos y es la siguiente. ¿Qué palabra profética o qué profecía Dios le ha dado para naciones, para una nación o un determinado lugar que literalmente se cumplió? Que inclusive cuando usted dijo eso, no parecía eso parecía una locura, pero usted Dios le mostró eso y luego se manifestó. Bueno, mi canal está lleno de profecías para... Por lo menos una que usted, digo, Dios mío, yo sé que lo dije, pero no pensaba que, caramba. No, o sea, porque el profeta sabe que Dios le está hablando y sabe que se va a cumplir lo que Dios le está diciendo. Pero, o sea, hay una que sí me dejó un poco perplejo por tratarse de la nación de Jesús, que fue Israel. Dios me mostró el ataque que le iban a hacer a Israel, con fecha y todo. Y me mostró, o sea, los países que se iban a aliar a atacarla. Y, o sea, esa profecía estremeció fuertemente, corrió a muchos lugares, inclusive en Estados Unidos yo me topé con gente, o sea, anglosajona, americana. Recuerdo como un americano me dijo, "You're a prophet." O sea, y yo no sé hablar inglés, yo le pregunté al pastor que estaba conmigo ahí al lado, un mexicano, me dijo, no, él te dice que si tú eres el profeta, que él te sigue, que él vio lo de la profecía de Israel, o sea, porque esa profecía corrió mucho. Y, o sea, la inundación también que hubo aquí hace varios años atrás, creo que fue en el 2023, sí, que desaparecieron mucha gente en esa inundación, que cayó un muro de la 27 con Gómez y mató como 11 gente ahí mismo en un carro. Eso pasó en la capital y ahí 3 días antes el Señor me había dicho que venía un juicio, un castigo fuerte para acá y me dijo que venía en 3 días en Dominicana. Me dijo, veo cómo se caen, o sea, muros así, veo gente muerta, aplastada. Y me dice exactamente en 3 días y mucha gente estaba esperando a ver si era verdad que lo que Dios me había mostrado iba a pasar y en los 3 días sucedió esa inundación y pasó eso. Y la profeta Beatriz, Bueno, en el tiempo en que Dios me tenía en esa área, a diferencia del profeta Diony, que es un profeta de naciones, ¿no? Porque yo estoy activo en esta área, solo que no en el área. Dios tiene algo y es que a veces, ahora le estoy diciendo a Dios, ok, estoy abierta, pero en ese tiempo yo le dije, Señor, el área de muerte, búscate otro mensajero de muerte y tú cuando tú quieras hacer algo bueno, tú me llamas. Porque Dios respeta ciertas cosas. Hay veces que te impone, pero a mí esa parte me la respetó. Cuando yo llegué al Señor, veía muchos demonios. Le dije, Señor, aléjame los demonios, quiero ver ángeles, búscate otro que vea los demonios. Y Dios esa parte me la concedió. Fue la última vez que me envió a una ciudad de acá de República Dominicana. En ese tiempo yo no salía fuera de la nación. Y soy muy como personal. O sea, para mí, si Dios me dice, vete a hablar con el gobernador, yo tendría que ir. Él sabe que si quiere mandárselo, tiene que mandar otro profeta, porque yo tengo esas limitaciones impuestas yo. O sea, no es que Dios la tiene. No sé si me voy a entender. El profeta Diony, Dios lo usa en la palabra profética para presidentes en las redes. Dios sabe que si me lo dice, yo tendría que ir donde el presidente. Entonces, y eso es algo que es muy mío. No sé si me voy a entender. Entonces me mandó allá donde ese pastor y me dice, el Señor, viene una inundación, dile al pastor que toda la iglesia tiene que comenzar a clamar misericordia y meterse en ayuno para que la inundación no mate gente, para que no suceda.
Ok, le dimos la palabra al pastor en su casa y el pastor dijo, no, hermana, qué sé yo qué, y no me hizo caso. Volví y le dije, pastor, Dios fue muy insistente con lo que vi. Al otro día nos llevan al río y estamos donde el río hace una pequeña curva debajo de una mata. Y el Señor me dice, sal del río ahora. Yo andaba con mi niña y con otra hermana, sal del río ahora. Digo, Señor, ahora. Le digo a la hermana, vamos a salir del río. Salimos del río y de repente el río bajó hondo. Se llevó la mata que estaba ahí, se llevó 2 casas que había así por atrás de madera y subió altísimo de manera rápida. Nosotros subimos rápido. Cuando yo llego a la casa, el pastor dijo, hermana, eso fue lo que usted vio. Digo, no, pastor, lo que yo vi eran muchos muertos. Y él me dijo, no, hermana, eso fue lo que usted vio. ¿Cómo que tan? Digo, hermano, tienen que meterse en ayuno, le estoy hablando en serio. Y el pastor decía, no se alarmen, porque yo lo dije en público luego. Era eso, porque ese río nunca había subido así de golpe tan rápido y a pleno sol. Y el Señor me dijo, esa es la señal de lo que viene, esa no es la inundación. Y en la mañana el Señor me dice, señálalo y dile, la inundación viene y tú morirás rescatando gente. Me dolió porque yo estaba en su casa hospedada y a yo le tenía mucho cariño y fue algo difícil, pero en ese tiempo yo no tenía. Lo miré y le dije, morirás rescatando gente. El pastor se enojó y nos echó para, váyanse, se acabó el evento y nos miró y nos dijo, y la ofrenda se la debo para cuando ustedes regresen. Tampoco. No, se puso molesto, porque él había estado tratando y yo seguía profetizándole lo mismo. Cuando pasaron unos meses, estaba yo en casa viendo las noticias, la inundación fue tremenda en ese lugar y mucha gente murió. A la semana estaban tratando de tirar comida por helicópteros y la publicación que el pastor había muerto rescatando gente. Y en una yolita rescatando gente, cayó al agua y murió. Y los hermanos me llamaron, me dijeron, profeta, lo que usted dijo. Y ahí fue que yo me metí con el Señor porque yo lloré mucho frente a la pantalla, yo me sentí muy culpable. Y yo me entré con el Señor mucho tiempo de ayuno y le dije, o te buscas otro mensajero de muerte o no se sabe dónde vamos a parar, porque no es lo que yo quiero. Y sé que Dios te impone, porque Dios te impone, pero a veces Él me escuchó y no sé si agradecérselo o llorarle para que me lo devuelva, pero... Amén. Hemos llegado a la recta final, señores. Tengo una última pregunta. Te prometo que no haré más, porque realmente que he tratado de profeta en esta situación, porque es un tema muy amplio, un tema profético muy amplio, tiene muchas preguntas. Pero para terminar de una forma bien agradable, la pregunta siguiente es, la pregunta que viene es la siguiente ahora, es la pregunta siguiente es esta. Y es, profeta Diony, profeta Beatriz, ¿qué profecía, qué palabra Dios le ha dado para ustedes, para la humanidad, para lo que nos vean? ¿O qué profecía le han dado, que Dios le ha dado, que le ha sido de bendición? Que usted dijo, wow, gracias Dios por esa bendición, por esa profecía, por esa palabra que Dios me dio. Bueno, son muchas. Yo me alegro cada vez que una persona me dice, mira, tú me profetizaste esto y se cumplió que iba a tener un hijo, me profetizaste que me iban a dar papeles, ya tengo mis papeles y persona enferma, que tú me profetizaste que Dios me iba a levantar tal día. Y así sucedió. O sea, muchos testimonios o sea, que uno se alegra cuando uno le profetiza a la persona y uno ve, el profeta ve que la palabra de bendición se cumple para una persona, uno se siente contento. Amén. Creo la pregunta que hiciste, ¿qué profecía me han dado? ¿Qué profecía te han dado que te ha bendecido a ti, que ha bendecido a otros, y así sucesivamente? Bueno, en mi caso, una de las profecías más hermosas, bellas y chulas que Dios me ha dado fue que un día me dijo, me mandó a decir, ya me lo había revelado, haré contigo como hice con José. Y puso mucho polvo de oro en mis manos y me dijo, eres bendición y serás bendición. Y eso fue algo que marcó mi vida porque en ese tiempo yo era la sal de la familia, la sal de la iglesia, el que nadie quiere. Y de repente Dios nos ha colocado en una posición donde podemos bendecir a muchos, no solo con la palabra, sino también con ayuda, con todo lo que Dios ha permitido que podamos hacer para su gloria. Y esa palabra en ese momento de mi vida, donde ninguna iglesia me quería recibir, donde la gente decía es una escoria, donde la familia decía, en toda la familia hay una oveja negra, esa profecía me llenó de mucho gozo el saber que Dios iba a hacer un cambio. Amén. Y finalmente, ¿qué ustedes le recomiendan a aquellas personas que de alguna manera tienen un don profético, tienen un llamado ministerial profético,
que están iniciando y aquellos que están ya ejerciendo ya el oficio, ¿qué usted recomienda desde su óptica y desde su experiencia? Bueno, que ayunen y oren y que sobre todo busquen la dirección de Dios y se dejen dirigir por el Señor. El que se deja dirigir por el Espíritu hace las cosas por el Espíritu. Amén. Amén. Igualmente buscar la presencia de Dios, que es nuestra guía, como dice el profeta, que se instruyan lo más que puedan. El instruirnos nos libra de muchos conflictos. Si en ese tiempo yo hubiese tenido la bendición de encontrar un mentor, pues no se sabe dónde andaría en esa atmósfera, porque entramos en otra atmósfera de ministerios que yo sabía que también tenía, porque en una ocasión el Señor cuando se me apareció y me dijo, tienes 7 dones en tus manos, y entre ellos estaba la situación de profecía. Ya me incliné más al área evangelística. De hecho, a veces mi amado andamos predicando por ahí, cuando se me activa el don profético yo lo bloqueo y digo, y pongo otro ejemplo porque me fluye solo, porque es un área en la que no, en ese tiempo, porque ya decidí retomar ese también, es otro compromiso. Pero nada, buscar a Dios, use todo lo que tenga en sus manos y Dios se va a encargar. Y también, como última recomendación, muérase, porque los profetas que no se mueren los matan. Bueno, y usted diría, y el pastor, el profeta, aquí entrevistado, no va a decir nada, pero me consejo es el siguiente. Aquellas personas que están iniciando el ministerio, que de alguna manera u otra hay que saber o entender que tienen un llamado profético, disciplínese. Algo parecido a lo que me decía, muera el yo, muera el ego, para que no permita, por ejemplo, yo mismo como profeta de Dios, hay palabras que no las permito decir. No por mí, sino porque yo sé que puede dañar a otro. Pero al yo dañar a otro, yo también sé que me estoy dañando yo mismo, porque eso es mala siembra. Entonces, a veces, y esto lo digo para aquellos profetas que ya soy profeta, sí, pero tú eres profeta, Te van a dar tu palo también. también te puede ganar una mala siembra, porque te deleitas en profetizar juicio, muerte, destrucción. O sea, que en el corazón del profeta debe haber sanidad. Debe haber sanidad y conocimiento. El profeta decía al principio que dentro de la faceta, de los indicadores del profeta, debe estar la edificación, la consolación y la edificación. Cuando el profeta solamente trae muerte, destrucción, pérdida, óyeme, hay que como hacer un ajuste, porque el profeta como que tiene un asunto ahí que no está como entrando. Entonces, esos profetas que ya están ejerciendo los oficios, mantenga siempre la humildad, mantenga siempre el equilibrio, ¿verdad? Para que no vaya usted, después de tener un don tan precioso como el profeta, luego ese mismo don le sea de perjuicio. Porque aquellos que no usan el don, que no usan el don con sabiduría, ese mismo don lo puede llevar a cosas que después la persona se lamenta. Sí, mi vida, porque aunque la persona puede decir, el profeta no solo habla lo que Dios le pone en su boca, no, el profeta como todo ser humano habla. Y la diferencia que tiene el ministerio profético es que el que tiene el ministerio profético grita y su palabra se vuelve una profecía. Tiene autoridad en la boca, un poco elevada. Por eso la Biblia dice que hay profetas que si le daban comida profetizaban paz, paz, y si no le daban que comer, profetizaban guerra. O sea, que el profeta tiene una autoridad extra. Puede ser que Dios no le diga al profeta Dios ni tumbe ese vaso, pero si él con la autoridad que tiene declara que el vaso se caiga, el vaso se va a caer. Entonces, la inclinación del profeta, por eso la Biblia dice que el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, porque hay cosas que de repente al profeta lo trataron bien y él quiere declararle una palabra de bendición y va a suceder eso, Dios va a respaldar esa palabra. Y no fue Dios que le dijo que le reparte esa palabra. Dios no le dijo a Eliseo, profetízale hijo a la tsunamita. Fue él que dijo que tú quieres que yo haga. Usó la autoridad. Entonces, es importante saber que el profeta tiene deseos e intenciones y que tiene una autoridad ya por el nivel que ha alcanzado, que sus palabras, aunque está sentado comiendo, puede estar profetizando. Llorando puede estar profetizando. El salmista David, que tenía un don profético también muy fuerte, comenzaba a llorar y a decir de sus enemigos y agóbiale la espalda para siempre, y de repente ya Cristo apareció diciendo allá adelante que eso era una profecía y que no iban a escuchar, y por eso le hablaba en parábolas. Entonces hasta sus gritos se volvían profecía, hasta sus lamentos. Por eso hay que tener cuidado
Eso yo le llamo en la última parte de la autoridad profética, que es donde el profeta tiene cierto acceso a declarar cosas que suceden, aunque Dios no le haya dicho que sucedan. Esa es una atmósfera en la que el profeta entra en ocasiones. Entonces, finalmente, como le decía, usted que está comenzando, no tenga fiebre por profetizar. ¿Verdad que sí? Esa fiebre, no, que yo todavía me diga. Bueno, a veces va a meter un lío y va a cometer novatadas, errores de principiante. Disciplínese, adquiera conocimiento, lea libros. Bueno, dicho sea paso, el profeta ya escribió su libro. Sí. Mi amada creo que... Tremendo libro. Mi amada se lo leyó. Sí, ya me lo leí. Mi amada va a lanzar un libro del profeta el año que viene. Y bueno, él lo tiene listo, es que no lo ha lanzado todavía. Entonces, edúquese. Me tiene que hacer llegar el mío. Para que cuando le toque profetizar, ese ministerio lo haga con conocimiento y madurez, y tal vez unos 20 y pico de años de ministerio, desde los 13, unos 16 años de ministerio, por ahí 17, por ahí, de ministerio, usted lo adquiere a través de un libro, de una instrucción, porque a veces hay gente que no entiende esto. Hay dos formas de aprender: usted machacando, cometiendo novatadas, cometiendo errores, o aprender de lo que ya han cometido ya esos errores, y ya tiene la experiencia, entonces no pide ahí, no haga esto, no haga lo otro, y usted pueda tener excelentes resultados. Así que esos profetas jóvenes que están comenzando, Señor, ¿lo digo o no lo digo? Señor, es de edificación, Señor. Esto que usted me está mostrando es para mí, para que no se vaya a meter en cierto problema y después, ay, Dios mío. Santos hermanos, hasta aquí no ha llegado el Señor, pero sin antes, hermano, permitirle que a mis profetas que están acá declaren una palabra de bendición sobre sus vidas. Bendígame ese pueblo, profeta Dios, profeta Beatriz, y hay gente que están esperando hijos, que están esperando que Dios le abra la ventana de los cielos, que la finanza llegue, que esa visa llegue. Declárenme una palabra, bendígame el pueblo que está ahí conectado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice cada persona que nos va a ver. Sí, Padre, que tú estés obrando en cada persona que necesita una respuesta. Dios, dásela. Señor, esa persona que tiene deudas, Jehová, págale sus deudas. Esa persona que, Señor, están esperando un milagro, Dios amado, detrás de la pantalla. Glorifícate, Señor, y bendícelo con ese milagro. Que las estériles ya no sean más estériles, como está escrito en tu palabra. No habrá mujer estéril en el pueblo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, amén. Declaramos la palabra de bendición sobre tu pueblo. Padre, que tu gracia fluya, que los dones se activen, que tu presencia, Dios amado, esté fluyendo de manera poderosa en el nombre de Cristo. Que se abran las puertas en el nombre de Jesús y que aquellos que están siendo entrenados en tu reino, Padre, puedan ser de bendición a multitudes y de edificación a multitudes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, no queremos despedir sin dejar que nuestro profeta Diony da, pues, dónde podemos encontrar al profeta Diony, cómo podemos seguirlo, cómo podemos leer su libro. Profeta Diony de la Rosa en YouTube y en Facebook, Diony de la Rosa, nuestra página original. Mucho cuidado que, o sea, hay muchas páginas falsas y, ¿sabes? A veces piden dinero a nombre de uno, no soy yo, son páginas falsas. TikTok también, Profeta Diony de la Rosa. Para los libros, al +1 401 548 0914. Pastora Beatriz. Estamos acá en el canal Pastora Beatriz Berroa. Tenemos disponible el libro Mujeres Llamadas al Ministerio, que está disponible en Amazon y en toda República Dominicana. Y también el libro Libres para Liberar. Y a nuestra gente hermosa, recordándoles que en menos de 2 meses sale el libro Ángeles en Acción. Así que ahí usted estará entrándose en el mundo de los ángeles, de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y el conocimiento que nos ha impartido acerca de ese tema. Mucha gente ya lo ha estado pidiendo, así que estará pronto disponible. Amén, amén. Pues nada, hasta aquí lo del Señor. Le debemos una segunda entrevista cuando Dios diga en el tiempo del Señor, ya que el profeta Dios vino solamente por 2 días, llegó ayer, ya ahorita se va, vino para la cumbre. Nos sentimos más que agradecidos, profeta. Gracias por la entrevista, gracias por estar con nosotros, gracias por ahora. No te me vayas, te me quedas por ahí. Así que le bendecimos y será hasta una próxima entrega. Le bendecimos. Shalom.